idea que, por lo menos la frase va por ahí también, entonces yo dije, ven, de una vez. Ah, Entonces, así bueno, que, listo. pendiente. Está bien, está bien. Estamos Hola, hola. en Hablemos Mierda Podcast, Eliana Díaz y Johnny Díaz. Eliana estaba compartiéndonos algo, por eso de pronto esto se siente como que vamos a entrar en la mitad, pero nada. eh, Bueno, venía diciendo que estos días en mi consulta he repetido como una reflexión y en relación como con este afán, intención, interés de las personas de lograr algo más, llegar a alguna parte y que en mi escucha de eso un poco como que he estado pensando que esa idea de hacer algo más, que no sé si llegó con la revolución industrial o desde antes, eh, finalmente le ha puesto una carga al aprendizaje de tener que servir para algo, de que con el aprendizaje se tiene que lograr algo. Y yo pensaba que por lo menos hoy eh, es una idea que sostenemos y que nos refuerzan mucho y pensaba y tiene toda la lógica en el sistema capitalista, porque si dejamos de creer que tenemos que hacer algo, que lograr algo en términos del deber, no se necesitaría nada, ¿cierto? O sea, ni las universidades, ni los bancos, o sea, es que ni la plata para qué. Entonces creo que es una idea que sostenemos y que nos han vendido muy bien de tener que llegar a ser alguien, ocupar un lugar, lograr cosas. Finalmente el movimiento, como te decía hace un ratico, el movimiento es humano y del movimiento se producen aprendizajes. Pero eso no tiene que tener ningún fin, ningún propósito y nos han vendido y estamos llenos hoy de fines y de propósitos porque eso le es útil al sistema. Si no tuviésemos fines y propósitos, todo, absolutamente todo, se cae. Me da mucha risa porque esta semana justamente eh, estaba leyendo, se llama, este libro, te lo he mencionado mucho, yo creo que aquí también en el podcast, el de Tener o Ser, y hay una parte donde hablan de un cambio idiomático que hubo justamente en ese proceso de revolución, ¿cierto? De transformación de la sociedad, de superación de la sociedad feudal hacia el modo de producción capitalista. Y hablaba cómo a partir justamente de ese siglo, de esos siglos eran siglo 17, 18, algo del 16, de forma, digamos, inconsciente, las personas dejaron de escribir las experiencias desde como la primera persona del soy, ¿cierto? Hago, eh, soy feliz en mi trabajo, soy carpintero, ¿cierto? Eh, y empezaron a hacerlo como tengo una carpintería, es como soy feliz en mi matrimonio, un matrimonio feliz. Y entonces hace un Chomsky había hecho sí, rastreo, como en cuáles fueron las primeras, se llaman Dumarais, el man, que hizo como esa primera aclaración, es como aquí está empezando a pasar esto. Luego una lingüista, como por allá en los 50, 60, ya 1900, ya hizo como otra vez, ¿cierto? Como miren lo que históricamente y está pasando eso y se está confundiendo esto y en los humos se está haciendo ese cambio de significado, se está dejando de usar verbos y se está empezando a usar muchos sustantivos, ¿cierto? Muchas cualidades. Entonces también estaba leyendo un librito que se llama Morirse de vergüenza de Boris Cyrulnik, también trabaja como todo ese tema de la resiliencia y demás, y él dice que el éxito es una de las mejores máscaras de el avergonzado, ¿cierto? Entonces yo, o sea, ese libro me da la cabeza. Entonces ahorita con lo que decías, ver que eso sí empezó a pasar justamente como un proceso histórico, pero como el psicoanálisis, por lo menos desde la perspectiva de Lacan, se va expresando en el lenguaje ese cambio, ¿cierto? Y eso va acorde a ciertos cambios también sociales, económicos, políticos, que terminan hoy en una superestructura ideológica, digamos, donde nosotros somos arrojados a
creer que hay que hacer las cosas para algo, ¿cierto? O sea, no por el mero hecho de hacerlas y lo gratificante que yo pueda hacer, sino que tienen un fin, y ese fin por lo general es cumplir como con unas cualidades, como con unas características de un yo que se supone el yo exitoso, ¿cierto? Y yo digo, pues puta, la mayoría nos sentimos avergonzados con el estilo de vida que llevamos porque no es el estilo de vida exitoso que nos venden, que es el de la felicidad, el de la satisfacción, ¿cierto? Entonces es como que veo que está muy dibujado ese ideal que nos arroja a todos como a desear tener para pretender ser, y pues, realmente lo que va pasando ahí es justamente que vamos dejando ese ser. Y ahí quiero introducir un poquito la frase con la que venía hoy para abrir el podcast, y es obviamente de Marx. Cuanto menos es el individuo y cuanto menos expresa su vida, tanto más tiene y más enajenada es su vida, ¿cierto? Entonces, la enajenación en la parte lingüística de ese soy feliz en mi matrimonio a tengo un matrimonio feliz, ya el sujeto se puso en una abstracción, ¿cierto? Ya no es él el que está en ese matrimonio y siente felicidad, sino que él tiene algo y él es en tanto tiene eso. Entonces ya se volvió como sustantivo de, ¿cierto? Ya dejó, digamos, de involucrarse en el ejercicio de amar, sino que ya empieza uno, me da mucha risa, un amigo tiene 34 años y me dice, yo ya soy un señor, ¿cierto? Entonces yo ya me comporto como un señor. Y empezó a hacer ciertos cambios desde que se nombró señor, digamos. Entonces me da mucha risa porque es como lo mismo, es como que creemos que hay, creemos que hay momentos para hacer cosas, que si uno en ciertos momentos de la vida no logra cosas, entonces ya va como perdiendo, ya va como fracasando, y entonces le da a uno pena. Y en la sociedad actual es como la mejor forma de entender esa pena, de esconder esa pena, es que hoy todos intentamos ser eso, digamos, como el emprendedor de éxito, desde tu casa, desde tu celular, desde... Y uno se pone a ver como todo lo que hay en publicidad y demás, y es como, parce, es los medios para quitarse esa vergüenza de encima. ¿Sí me hago entender? Cursos de finanzas, de aprende a hacer esto, de aprende a hacer esto. Y es como que toda la vida hoy se volvió a hacer cosas para eso que la mayoría ni siquiera sabemos qué es, porque simplemente nos perdimos de la experiencia. Entonces aquí me parece muy chévere la parte de, y cuanto menos expresa su vida, ¿cierto? En la medida en que vos estás persiguiendo ideales, pues no estás expresando, digamos, tu vida, sino que estás un poquito arrastrado por lo que crees que debes hacer. Como eso te va identificando, entonces, claro, lo que vos decías ahorita, la ansiedad, el miedo, es como que de una se intentan pegar a eso que les puede dar ese estatus, esa ilusión de voy a pertenecer, me van a respetar, me van a querer, me van a... Y aquí en Medellín se ve mucho, ¿cierto? En las mujeres, muy apegadas a un prototipo, pensando que así van a tener seguridad, tranquilidad, amor, ¿cierto? Y pues no. Entonces, nada. Y me haces pensar un poco en alguien que acompaño y con mucha ansiedad. Y, y ha sido un poco este asunto de que empiece a darse, como nos cuesta a todos, de darse permiso en lo que es, ¿sí? En lo que siente a cada momento. Y hace mucho rato no expresaba que se sentía tranquila y en estos días lo hizo y se dio cuenta que ya no sabe para dónde salir corriendo. Porque digamos que en esa tranquilidad que está sintiendo, eh, habita cada día, ¿cierto? O sea, hoy va haciendo una cosa, o sea, está muy presente finalmente, está muy presente, no hay afán de futuro, pero enseguida hay algo que le devuelve el afán porque debería estar pensando en el futuro, ¿cierto? Es decir, también cómo eso nos lo meten tanto, lo interiorizamos tanto y lo volvemos tanto parte de nosotros, que luego ni siquiera nosotros, o sea, ya no necesitamos que el papá, la mamá, el amigo nos digan, oíste, pero es que vos qué pensás del futuro o cómo se te ocurre vivir así, sino que ya las mismas personas
no pueden estar presentes porque en el momento en el que están presentes, sienten que se están fallando a sí mismas porque deberían estar pensando en el futuro. Entonces, como que, ahí, ¿sigues ahí? ¿Sigo la ola? Ah, bueno, bueno. Sí, es que se me cayó el video. Eh, entonces, como que me parece eso, como que fuerte, lo interiorizado que tenemos como esta lógica. Claro, lleva años produciéndose, eh, que es también un poco en los términos de Byung-Chul Han, ¿no? O sea, ya no necesitamos el amo, nosotros mismos nos esclavizamos. Creo que en ese momento es un momento muy privilegiado, ¿cierto? Porque yo intento entender como mi contexto histórico, digamos, yo un poquito como de historia para atrás, como el por qué estamos aquí. Y eso me ha permitido como aceptar que todo lo que está pasando es estrictamente necesario y no puede ser diferente, en el sentido de no somos hombres, mujeres, no es el humano determinando el rumbo de la humanidad, sino las condiciones materiales creando subjetividades y haciendo lo que ha pasado una y otra vez a lo largo de los siglos, en ese proceso dialéctico, digamos, que describe Hegel y que luego Marx propone de otra forma, ¿cierto? Como de tesis, antítesis, síntesis y otra vez, porque la síntesis se vuelve la nueva tesis y entonces porque es como, digamos que pasamos de las cadenas a esta cadena mental, por decirlo de alguna manera. Pero creo que es la única forma de que el hombre, el ser humano, vaya siendo capaz de, digamos, de autodirigirse, ¿cierto? De realmente conectar con ese sentir. Entonces, digamos que en este momento, listo, están ustedes como profesionales y lo ayudan a conectar a uno realmente como con esa particularidad que puede ser uno y, y le ayudan a tener como un lugar en el mundo y como a uno darse cuenta que uno puede ser lo que quiere ser y que uno va a seguir, quizá no como uno lo pueda querer, pero que uno va a seguir funcional, digamos, porque a veces el miedo es como a ser muy aislado, ¿cierto? Como, y a veces es una cosa tan loca como, y si le digo a mi mamá que no me quiero, que me quiero retirar de ser ingeniero porque quiero ser filósofo, pues tampoco es como que tenés que ir a la mierda, ¿cierto? Pero se Y vive un poco así. exactamente. Entonces, y a veces es el carro, no lo tengo, pero debería tenerlo, ¿cierto? Y cualquier cosa. Eh, pienso, leyendo como el miedo a la libertad, que en este momento tener esas cadenas son necesarias, porque lo que tú me decías en algún momento es como lo que sostiene la humanidad, es como la vergüenza, creo que era el asco, ¿qué más era? La culpa y el miedo. La, entonces, sí me hago entender, es como la culpa por no hacer, porque como en este momento histórico la posibilidad es como matate haciendo o no hagas nada, porque un poquito la promesa por debajo es matate haciendo para llegar a no hacer nada, ¿cierto? Que viéndolo así es como todo el mundo se quiere jubilar, o sea, dejar de hacer cosas lo más rápido posible. Y los que han dejado o hemos dejado en algún momento de hacer cosas, ya sabemos que eso es morirse en Desesperante. vida, ¿cierto? O sea, eso es como no tener vida, es como se da cuenta uno que es haciendo que Como, la vida está. es como el disfrute todo el tiempo deja de ser chévere, deja de ser disfrute. Exacto, es como, yo siempre les pongo el ejemplo a compañeros cuando les voy a hablar de esto y es, yo parce, es que es coma, y hay un punto en el que usted se llena, puede ser el plato favorito suyo y eso ya hasta le da repugnancia, ¿cierto? Usted como aversión a ese plato de comida. Entonces eso es como, es necesario tener ganas, digamos, ¿cierto? Entonces yo digo, la forma más fácil de tener ganas es haciendo todo lo que a uno se le pasa por la cabeza que quiere hacer, digamos. Y así uno se va dando cuenta que muchas cosas no le gustan, que otras sí, y, y uno mantiene, o sea, es que solamente es en el ejercicio de hacer que uno también como que va quitando ciertas palabras de uno va interactuando, uno dice, ah, soy un miedoso hasta que pasa por una cuerda floja y yo dice, uy, bella, ya no soy miedoso. Sí me hago entender, es como que en esas experiencias, si uno se permite estar, se va transformando, digamos, ese ser.
pero muchas veces hoy lo que queremos hacer es como, voy a cambiar mi ser, ¿cierto? Y voy a hacer una lista de lo que quiero cambiar en mi ser, de lo que identifico como mal. Y es como, estás jugando, lo que estamos hablando ahorita es el juego de que hay una forma de ser que se supone es la ideal. Y es como, no, marica, o sea, sí algo me he dado cuenta que yo era de esos, ¿cierto? Hasta hace no mucho, semanas, 15 días, porque me di cuenta cuando te estaba compartiendo lo del yo superior, el yo inferior y que necesito como anclarme y hice las vueltas, ¿cierto? Cuando yo lo vi y entonces me permito como esta reflexión y yo soy una ternura. Pero digo, bacano, este ejercicio me sirvió porque digo, es eso, es proyectar una identidad, un ideal, pero que sea nuestro ideal de vida que quiero vivir, de cómo yo quiero ser o cómo yo en ese momento me visualizo ser, porque es que a la final la imaginación está, y es lo que no, creo yo, a mi parecer, es como eso nos hace humanos. Entonces es como, la pulsión para mí es como de intentar cada ser humano de hacer realidades esa imaginación, que algunos le llaman sueño, lo que sea. Y muchas veces, yo hablando con mi papá, me di cuenta que él ha estado como persiguiendo muchas cosas en la vida, pero lo que él quiere hacer es tener tiempo libre para poder descansar, hacer deporte, comer, que es lo que yo estoy haciendo. Y yo me ponía a pensar, y yo, ¿qué de todo esto realmente lo quería yo? Pero, Ah, carajo. pero haciéndolo lo disfruto un montón, ¿cierto? Pero era como yo, y yo creyendo que estoy construyendo un estilo de vida a mi medida. Pero es eso, es, ahí va como lo que hemos hablado y es no somos sin los otros. Siempre Total. pasamos por los otros, siempre pasamos por los otros. Y que finalmente a veces el otro ubica cosas, o sea, esto que damos a veces de ejemplo como de, el niño está jugando con un carrito y por allá hay una pelota tirada y no le hace ni caso, pero llega alguien a coger la pelota tirada y entonces el niño de repente le gusta, o sea, finalmente, porque quizás antes no aparecía, no existía para él, ¿sí me hago entender? Y también es eso, los otros hacen aparecer cosas. Ahora, quizás es necesario no montarnos a cualquier bus, pues podemos probar, Eso. ¿cierto? Pero que siempre opere algo de esa pregunta por, ok, ¿y esto para qué lo estoy haciendo? ¿Para qué lo estoy eligiendo? No porque tenga que ser algo único, exclusivo, auténtico y puramente mi deseo, no creo que eso exista, pero que también un poco, yo mientras te escuchaba, como esto que decías, como que cada quien como un poco elabore su ideal y vaya tras él, eh, sin obligarse, siento yo, que tiene que, o sea, como, porque a veces también es este, como con cierta flexibilidad, más bien diría yo. ¿En qué sentido? En que a veces nos creemos cosas y vamos por ellas y nunca más las cuestionamos y de repente hace rato las dejamos de querer, Total. ¿cierto? Entonces como que es un ejercicio de ida, de ida y vuelta como constante. ¿Me puedes decir de nuevo la frase? Es que hubo una parte que a mí me quedó como dando vuelta. Cuanto menos es el individuo y cuanto menos expresa su vida, tanto más tiene y más enajenada es su vida. Ya. En tanto más es, en tanto menos es, más Más tiene tiene. y más enajenado está. Qué buena frase. Sí, claro, porque también pienso en mmm, las compras compulsivas, por ejemplo, que es algo muy frecuente hoy, que llaman compras emocionales. Yo digo que todas las compras son emocionales, o sea, no hay manera de que una compra no sea emocional, pero, pero claro, cuando se siente angustia, cuando se siente vacío, ¡pum! Una comprita, ¡pum! Una cosita, ¿no? Como formas de Dopa- tapar, de tapar eso que... Y hoy incluso leí algo, voy a compartirlo, que no habla de lo mismo, pero sí parecido, y es una frasecita, dice, la prisa es el disfraz moderno del miedo, Mm, miedo a lo que enfrentaríamos si dejáramos de correr, lo que no nos permitimos sentir, las preguntas que evitamos hacernos, las verdades que no queremos escuchar. Un poco
el tener puede ir por ese mismo lado, ¿no? Tener para evitarnos preguntas. Y por eso hay tantas veces, a veces pasa, no siempre, que entre más se tiene, más se toca esa sensación de vacío, porque efectivamente hay algo, uno, que nunca se va a llenar y dos, que has estado abordándolo por el lado que no es, ¿no? Y que es un poco la lógica del capitalismo. Si tienes esto, te vas a sentir de esta manera y no necesariamente. Ah, pareciera que entonces, como dice Marx, entre más tenemos, y no por satanizar, porque tampoco quiero como que nos vayamos a esa lógica como religiosa de endiosar la pobreza y vivir mal. No se trata de que esté mal tener, pero siento yo que ahí se juega mucho este equilibrio o estos malabares entre lo que necesito, lo que quiero y cómo me muevo yo allí con el tener entre lo que necesito y lo que quiero, ¿no? Sumado un poquito a esa parte de el tener, ¿cierto? O aportando ahí como algo más, y es desde la perspectiva de Marx, de lo poco que he leído de Marx, porque es como si dominara Marx, es como, no. Eh, es un poco, él decía algo como, es que el lujo es un defecto tanto como lo es la pobreza, ¿cierto? Y entonces, ¿qué es el lujo? Y un poco, ¿qué es la pobreza? Y entonces, por eso, digamos que yo soy como muy agudo, digamos, yo así con las definiciones y demás, porque yo digo, pues detrás de eso, yo les decía a los pelados en el grupo de estudio como que eligieron a 14, a 14 personas. ¿Cuántos de esos eran del sur global? ¿Cierto? Después le hicieron como, listo, la definición de los expertos, la publicaron en una web y recibieron como comentarios, 808 de 46 países. Y yo le decía, y si en esos 46 países no hay ni uno solo del norte global, esa definición deberíamos acogerla nosotros, ¿cierto? Y en esos 14 expertos, si el dolor es psicosocial y biológico, ¿cuántos eran sociólogos y cuántos eran psicólogos? Porque, ¿cierto? Y así, y lo pusieron en una web, pues miren el sesgo, ¿cierto? Se está asumiendo que el mundo tiene acceso a, y se supone que iban a hacer una superación para incluir a las personas menos favorecidas, menos empoderadas, y es que las personas empoderadas no pudieron opinar porque quizá ni siquiera hablan inglés, ¿cierto? Y entonces está ahí como desbaratando eso, y es el significado de lo que implica tener, ¿cierto? Que es tener y que es pobreza, porque si uno va pues a las cifras macroeconómicas, vos no sos pobre con $2 al día, y pues en la vida real, ¿cierto? Entonces por eso digo las definiciones, ¿qué? Eso es solamente con el objetivo de mantener o sostener un poder, ¿cierto? Una política, una forma de ver el mundo, digamos. Y me parece muy jodido el tema de las definiciones, porque es lo que enmarcan, por lo menos pues desde esa perspectiva como científica y demás en este contexto del dolor, enmarcan las políticas públicas, enmarcan el desarrollo científico y la financiación de el descubrimiento del nuevo saber. Entonces ahí me acuerdo mucho de Foucault cuando habla como de la microfísica del poder, ¿cierto? Es que mire ahí todo lo que se está jugando. Y en este paper se quiso validar todo con números muy descrestantes de darle un sentido a esto de objetivo, de verdad, de generalizable. Y otra cosa, la etimología de pain, ahí lo ponían, y yo, pero es que nosotros no decimos pain, nosotros decimos dolor, y miren la etimología del dolor, y miren a los lugares diferentes que nos conduce. No deberíamos nosotros tener nuestras definiciones de esto, ¿cierto? Y son 14, ¿y por qué no las hacemos nosotros 7 que estamos aquí reunidos? ¿Cierto? O sea, ¿qué nos lo impide? Digamos, les hacía como la invitación. Y es un poquito, o sea, ya en esas conversaciones que me doy cuenta que la gente da todo por supuesto, o sea, todo eso funcionando muy bien. Da un Entonces, piso eso. exacto. Ya está el ideal, ¿cierto? O sea, no hay que perseguirlo, digamos. Es como que a mí me hace falta cumplirlo, ¿cierto? Pero ya está el ideal. O Solo sea, eso. es mi pereza, es mi falta de ganas, es mi culpa, lo que tú decías ahorita, es como ya está la culpa acá, ¿cierto? Pero me parece muy interesante, es que Marx decía, está hablando, estoy leyendo El Capital, apenas el tomo 1, y es
habla de la mercancía, ¿qué es la mercancía? Y dice, bueno, el trabajo humano transforma, digamos, un poco la naturaleza y lo hace para un valor de uso concreto, ¿cierto? Digamos que una lanza, no se buscaba comercializarla en ese momento, ¿cierto? El humano la necesitaba, digamos. Y digamos que todo ese proceso llegó a la revolución industrial, el capitalismo, el trabajo humano sigue transformando esa naturaleza, sigue creando productos que satisfacen necesidades humanas. El problema es que ahora, digamos, la capa que se le sumó en el capitalismo es que ya no son necesidades, digamos, objetivas, por decirlo de alguna manera, sino que ya se le dio cabida a las fantasías. Entonces yo por eso decía como, este momento es importante porque es que sin capitalismo la fantasía era imposible. ¿Sí me hago entender? O sea, usted era leñador, usted salió herrero, Ok. va a ser herrero y usted tiene que comer 3 veces al día y dormir y ser herrero toda la vida. El capitalismo de un lado Como puso más en estábamos más en la lógica como del destino. y de Y el las capitalismo nos, necesidades básicas, ¿cierto? Es que hace ajá, poquito la gente se moría, o sea, nosotros ya estamos en el sí. límite de los que más viven, digamos, estaríamos ahí a los 30 Y me años. parece que ya es demasiado. Entonces, Alargaron esto mucho. digo, entonces, claro, o sea, es muy difícil, no, se me fue el hilo, lo de las mercancías. Entonces él decía, ¿cuál es el problema, digamos, cuando el humano en su trabajo empieza a hacer ya no para satisfacer sus necesidades? En este caso, las necesidades de otro, digamos, ¿cierto? Pero el capitalismo, ¿qué es lo que hace? Digamos, como superación del rey, ¿cierto? Están, digamos, y de los feudos y bla, señores feudales, terratenientes, están los capitalistas que ostentan el lujo que antes los reyes, bla, bla, bla. Y eso es lo que hoy se considera el ideal a perseguir, el lujo, es decir, trabajar para más allá de satisfacer tus necesidades, entendiéndose que no hay nadie que sepa cuáles son tus necesidades, ¿cierto? Sos vos el que debe delimitar cuáles son tus necesidades, cuáles son las capacidades que tenés de satisfacer esas necesidades. Un poquito el psicoanálisis para mí invita es a, venga a ver cuáles son las suyas de verdad, porque es cierto, ya estamos enajenados, digamos, paila, y apueste por eso. Y recordaba lo que vos decías del trabajo mientras leía eso, es el trabajo es, ¿cierto? Esforzarse por todo aquello que es importante para ti. Ahí yo conectaría eso no sería tener. ¿Sí me hago entender? O sea, cuando tú Ujú. apuesta para satisfacer lo que tú consideras Invita solo a un necesario, movimiento. de hecho, por lo general no hay como mayor perturbación emocional, usted está conforme, está pleno, se permite disfrutar. Y conozco personas que barren calles, y conozco secretarias, y conozco gerentes que están en ese son, ¿sí me hago entender? O sea, son conformes, se la gozan, eran lo que querían, como lo querían, que tampoco quiere decir que uno se tenga que salir de todos los moldes, ¿no? A veces un molde a uno le gusta, se lo pacha, es yo quiero ser médico, tener turnos como tienen los médicos, y soy médico y soy feliz, ¿cierto? Bien. El problema es que muchos creemos que siendo médicos es que vamos, digamos, a ser felices y nos metemos a estudiar medicina y ahí es donde empieza la cosa, ¿cierto? Persiguiendo como el ideal. Pero entonces ahí es donde digo, o sea, es una tarea de uno entender que está, digamos, condicionado, que sí está bien tener ayuda psicológica y demás, pero que no es la única manera, sino justamente es experimentar, ¿cierto? O sea, es como, mira, sentate allá, si estás muy perturbado, lo que sea, empezar a respirar para sentirte, empezar a darle un lugar a cada sensación, sale a explorar, permítete en la exploración transformarte, ser flexible y van a aparecer más necesidades, pero es ojo con el exceso, digamos, es un poco. Sí, Cuando se empieza a volver como lujo, ¿cierto? Es como, ya como, porque lo hago como para el otro y ya no para mí. Ahí es como, para mí esa es como la ceñita que he logrado como dilucidar del lujo, cuando ya lo que quiero es impresionar al otro. Y yo digo, mientras te escuchaba me hiciste pensar un poco, no sé en dónde se conseguirá, pero hay dos como documentales, uno se llama Sidequest y el otro Sidequest Addendum, son viejos.
Creo que en el segundo eh, explican cómo se creó el dinero y siento que allí, por ejemplo, o sea, lo pensé porque en esto que tú decías, como convertir la transformación de la naturaleza en bienes de uso, también mira cómo se pasa de bienes de uso a productos de consumo, ¿no? Son dos lógicas completamente distintas. eh, y pienso en cuando había trueque o intercambios a cuando se empezó a transaccionar con dinero, ¿no? Creo, si mal no recuerdo, en ese documental un poco, solo la creación del billete o de la moneda ya produjo un exceso, como, como si pasar de no sé, café por arroz, cambiar de eso al billete físico o moneda, ya ahí hubo que hacer una transacción que implicó un exceso, porque fue darle un precio a algo que tiene valor. Y Es, ahí, y ahí ya no estamos hablando de lo mismo, ¿cierto? Entonces, incluso desde allí, quizás, o sea, sumado a toda esta lógica que cambió en la industrialización, en todo lo que ha venido experimentando el capitalismo en sus diferentes momentos, eso con el dinero, como que digamos que todos esos giros de la naturaleza a los productos, de, las, de la naturaleza al dinero, ¿cierto? De la mano a las industrias, ¿cierto? O sea, todos esos cambios, quizás necesarios en el orden en el orden que tú venías diciendo un poco, eh, pero yo veo allí que en todos esos cambios también hubo una, por ajustar, porque eso pudiese seguir, se trocó algo que quizás era muy importante. Por eso siento que todos esos movimientos quizás abrieron esto de la fantasía, porque es que un billete no vale nada. El agua, sí, pero si se acaba el agua, no hay billete que se pueda transformar en agua ni que la pueda hacer emerger de nada. Pero estamos tan fantasiosos que nos preocupa más tener más billetes que cuidar el agua, ¿no? Entonces yo siento que en todo este ejercicio de transformación se han ido también trastocando unos sentidos, porque en esos tránsitos de una lógica a otra no hay equivalencias, me parece a mí. Y esas equivalencias son las que nos hemos inventado y las hemos calculado como se han podido, pero están bien desajustadas, ¿no? es que creo que gran pausa para mí es como que entender la historia del desarrollo como del dinero, ¿cierto? Y tú ahorita me hiciste como aclarar un montón de cosas porque creo que las tecnologías sociales lo que hacen es hacer abstracciones, ¿cierto? Que funcionan. Es un poquito lo que hace el lenguaje, una abstracción de una sensación que funciona. Entonces, un poquito los sistemas van creando eso. Mira que, o sea, que es democracia, o sea, los occidentales que pues, nos venimos hablando de democracia, ¿cierto? Y es como, eh, es A o es B. Detrás, o sea, detrás de bambalinas, detrás de la palabra es A o B. ¿Qué tan uno no decide ni si uno quiere que una carretera pase por enfrente de la casa? O sea, que lo afecta como directamente, ¿cierto? Eh, entonces creo que ese proceso de abstracción, ¿cierto? Tiene, digamos, como unos fines. Y yo creo que ahorita tenemos la posibilidad de pensarnos, de hablar sobre esto, y es la abstracción en este caso fue el qualia, ¿cierto? Como la cualidad por la cantidad, porque de otra manera, imposible hacer negocios en nuestra manera actual de concebir la vida, imposible hacer negocios de una manera global sin haber hecho esa abstracción de Marx, digamos que aquí lo empieza a describir, ¿cierto? Es como, antes era trabajo humano, horas de trabajo humanas. Entonces, en tanto una cosa requiera de más o menos trabajo humano, más valor tenía porque el valor estaba dado por el trabajo, por la fuerza humana, como, digamos, ¿cierto? Lo que produce esa mercancía, ese producto. Entonces, o sea, lo que hizo valioso, digamos, a los diamantes es que tenían
mucho valor, mucha fuerza de trabajo, porque encontrarlos era bastante más difícil que encontrar el oro, por ejemplo, ¿cierto? El tiempo de trabajo transformando eso en una joya, pues el diamante es más difícil de moldear que el oro, por ejemplo, entonces también, ¿cierto? Pero digamos, con el proceso de evolución, ¿qué es lo que pasa? Se debió hacer una abstracción, porque el proceso capitalista ya hacía dos cosas: hacer más eficiente el proceso productivo, es decir, que ese producto cada vez realmente cuesta menos horas de trabajo, y si veníamos a ese ritmo, menos horas de trabajo, digamos, el producto, menos precio, menos dinero me van a dar por él. O si volvemos al intercambio, sería como ya me cuesta menos y a vos se sigue costando mucho levantar la vaca, pero yo ya encontré una forma eficiente de hacer trigo, entonces yo como que, vení, ¿cómo solucionamos este problema social? ¿Cierto? Yo logré hacer algo más eficiente, o sea, menos trabajo, por tanto, menos valor desde esa perspectiva, pero no quiere decir que lo tuyo valga más. ¿Sí me hago entender? Entonces, como que ante esa disyuntiva es como, no venga, tenemos que empezar a crear monedas. ¿Por qué? Porque todo se puede abstraer al dinero, a la moneda, al billete, al número, y con eso nos queda más claro un poquito. 10 es 10 y no me importa tu trabajo un poco, ¿cierto? Y ahí es donde se empiezan a construir como esas leyes de mercado, por decirlo de alguna manera, que no dejan de responder como a una concatenación de ideas que le van dando poder a un segmento de la población para definir los precios. Es que me haces pensar en, hay una, yo se lo iba a compartir en mis historias, igual no sé si lo haga, pero es como, hace unos días miré como un graffiti, una foto de un graffiti que estaba en inglés, pero decía como, se nos olvida que nosotros inventamos a Dios, el dinero y el tiempo. Y a mí esa imagen se me quedó en la cabeza. Y yo, pucha, qué imagen tan potente. Además, porque era un graffiti, no sé si esa imagen sería inventado real, eh, porque estaba el graffiti en un edificio y abajo estaba eso lleno de indigentes, ¿no? Eh, y yo decía, qué brutal esa frase. Y ahorita con lo que tú estás diciendo y con lo que hemos venido hablando del dinero, del lenguaje, de las estructuras, de lo que inventamos, yo decía, por una parte de mí decía, ¿los inventamos? ¿Sí o no? ¿Cierto? La primera pregunta, ¿sí fue así? No fue así. Pero luego dije, más allá de que diga sí o que diga no, a mí lo que esa frase o ese grafiti me permitió pensar es lo fácil que la humanidad cede ante las cosas que les da poder, a las que les da poder. Porque entonces, si inventamos el tiempo, que lo hemos hablado, sí, lo inventamos, digamos, inventamos la palabra e inventamos lo que íbamos a entender por eso y luego dejamos que eso nos someta. Y ahí es donde yo digo, pucha, y eso es lo que nos pasa, que se nos olvida los sueños. Yo quiero algo y me lo sueño y digo, y luego eso me oprime porque ya tengo que, ¿sí me hago entender? Y siento que eso es lo que nos pasa a los seres humanos. Y es que nos inventamos cosas que luego juegan o las ponemos en el lugar, las dotamos de un poder y nos sometemos tan fácil a eso, cuando nada de eso existe por encima de nosotros y de lo que creamos y de lo que queramos hacer con eso, ¿no? Yo creo que aquí mi cabeza hizo boom, que es la sesión pasada empezamos con la frase, ¿cierto? Pero terminamos también como de, hay que jugar y tomarse en serio, en serio, en serio, como, tan en serio como cuando éramos niños, el juego. Entonces, como lo describiste, es como, marica, es un Monopoly un poco, ¿cierto? Tal cual. Lo que yo creo es que nos hicieron creer, siempre como metáfora, que cada vez que le damos la vuelta al Monopoly nos iban a dar un dinero y que con ese dinero, o sea, bastaba con sobrevivir un poco, ¿cierto? A la vuelta. Eh, y nos olvidamos de jugar. Entonces estamos esperando, digamos, a dar la vuelta, a hacerlo, a que pase algo, a sobrevivir. Pero lo que te quería decir era
Se me fue, hijo de puta. Eh, ¿Era con lo que venías? los humanos, creo yo, nos pasa lo que nos pasa, es decir, creamos las cosas, nos olvidamos de que las creamos y luego de que nos olvidamos de que las creamos, hacemos que nos dominen, ¿cierto? Y es porque no somos educados para ser humanos. ¿Sí me ha contado? O sea, la educación no está para ser humano. La educación está para ser un engranaje de un sistema de reproducción capitalista. Entonces me sorprendía esto que te decía del mindfulness y demás, porque en Colombia firmaron una ley este año donde se va a implementar esa práctica, ¿cierto? Ciertas prácticas contemplativas en las escuelas, digamos, porque ya se ha venido haciendo pues, justamente esta experimentación y es pues, costo efectiva brutal. Pero yo decía, y eso es lo que digo mucho como en mis espacios de formación, es primer bloque de conocimiento, es cómo aprendemos los humanos, porque no es sentados, primero, no es escuchando y tomando nota, es haciendo, ¿cierto? Es experimentando. Entonces, digamos que el proceso de abstracción que están haciendo en nosotros es una abstracción funcional, es decir, una abstracción del ser, ¿cierto? Se esconde un poquito el ser para que usted haga para tener. Para tener una nota, para tener una calificación, para tener un motivo de orgullo frente, o sea, en el sistema educativo creo que es el experimento más vasto que hemos hecho como humanidad. Nos hemos olvidado de que nosotros lo creamos y nos hemos olvidado de por qué lo creamos y nos hemos olvidado de, vení, esto era para qué y hoy sí está cumpliendo su función. Porque seguimos como, "Ugh". Entonces mira la universidad, ya los pelados no quieren ir a la universidad, pero no es que no quieran aprender, sino que este momento histórico va a coger todo, o sea, lo que Marx decía un poquito en su momento cuando presenciaba, digamos, la entrada del capitalismo, era algo así como, si me va en la frase exacta, pero es todo lo sólido se desvanece en el aire y todo lo sagrado se profana. Digamos que eso es lo bonito del capitalismo y eso es como estoy eternamente agradecido con el capitalismo por eso, ¿cierto? Y digamos que no soy como anticapitalista, sino postcapitalista. Es como, vení, el capitalismo es una chimba, mira lo que hizo, o sea, esa abstracción moneda que sí se hacía antes ya, pero el capitalismo es como que se le globalizó de la forma más bestia, se metió en celulares, permite un lugar a la fantasía, entonces uno ve todo tipo de excentricidades de un nivel absurdo, pero hay un lugar para la fantasía, digamos en la Edad Media, difícilmente alguien que viva de hacer cuerdas se puede montar una academia y vivir de eso. Si me hago entender, el capitalismo lo permite, entonces permite otras posibilidades de vida, pero el problema para mí es que nos olvidamos que esto es un juego de adultos y no se nos enseñan las reglas del juego y no se nos enseña a ser humanos, ¿cierto? Entonces es como, yo hablando con mi socio en este momento, él ha tomado un montón de decisiones por conversaciones que hemos tenido, de yo un poquito explicándole cómo funciona el capitalismo, ¿cierto? O sea, cómo funciona la economía. Y ese loco, o sea, me he dado cuenta que él es muy creativo y es, digamos, mero vendedor sin saber nada de, porque le gusta ayudar a la gente, ¿cierto? Entonces termina siendo un vendedor brutal. Entonces yo decía, claro, el que ayudaba mucho, el muy servil, digamos que nunca le faltó nada, pero el capitalismo es como que le puso, pues, vamos a manipular, ¿cierto? Vamos a convencer, vamos a darle a la gente lo que no quiere. Eh, y él con su mujer están metidos en la película de conseguir casa, carro, tal, todo. Y yo solamente le he explicado unas pequeñas cosas de cómo, de un poco las reglas del juego. Y luego, ay, parce, es que en serio yo estoy perdiendo mucho tiempo en el trabajo, huevón, ¿cierto? Ya tomó como una decisión en el trabajo, como de, porque no se daba cuenta que él estaba regalando 8 horas de su día, o 5 días de la semana, a veces trabajaba sábados y domingos por un mínimo, que él ya se había demostrado que en 2 días de trabajo en la mañana, como a él le gusta trabajar, se los puede hacer, y que no lo había hecho porque tenía una clase en la universidad.
Y hablando sobre eso, y yo, parce, pero vení, o sea, y no la puedes coger en el otro horario que liberas 8 horas porque estás de 1 a 9 en el gimnasio, porque ya vas a trabajar en la mañana. Bueno, como simplemente así como abriéndole ideas, posibilidades. Y ya. Entonces yo digo, pues, y ya empezó, digamos, a sentirse mejor, a vivir mejor, a sentir que no tenía que estar en el trabajo porque nos venden como la seguridad. Es que yo no sé, hacen una abstracción del sistema como de papá y mamá. ¿Sí me hago entender? Entonces, como que hay un jefe que nos cuida, una líder que nos enseña, que nos humaniza, porque me contaba una otra paciente que tiene una empresa también, o toda la labor de mamá que ella hace o sea, que enseñarle a este man que se calme, que respire, que así no le hables a estas personas. ¿Sí me hago entender? Entonces yo digo, Pues, es que básicamente, igual son son palabras que usan. Somos una familia, entonces yo digo, pero una familia bien utilitarista, poco familia, palabras solo. una cosa que me parece brutal, que lo sentí como conversando con él, es que en serio estamos convencidos de que eso que nos vendieron nos va a hacer sentir bien, aunque en el momento presente no nos esté haciendo sentir bien. Y una cosa que pasó ayer en concreto es en mí. Yo estaba acostumbrado por las interacciones de la vida a me pongo objetivos y los cumplo, fin, ¿cierto? Es como voy a leer un libro en un día. Si yo estoy así, no, café, café, lo que toque, pero yo leo un libro al día, ¿cierto? Y así con cualquier objetivo. Y ayer Juan Carlos llegó y me dijo, mi socio llegó y me dijo, parce, vení, pero no, o sea, es que uno no sabe y ya nos hemos dado cuenta en la casa que uno dice, sí, 4 días y huevón, ya llevamos un mes y todavía estamos terminando de arreglar la casa y en el pronóstico de cuánto nos íbamos a demorar eran 4 días. En una interacción ahí fue como, y si mejor trabajamos como parce, yo este día le voy a dedicar 2 horas y después lo continúo donde lo terminé, ¿cierto? Y yo como, es una cosa súper sencilla, como de no asignar unos objetivos, pero eso se lo enseña a uno el capitalismo y todas las cosas de liderazgo y de superación y demás, ponte objetivos y determínate y disciplínate para, ¿cierto? Y yo viví así, o sea, a pesar de lo que digo es, a pesar de todo esto que también leo y hablo y critico, es como, ya está tan metido por las experiencias, porque así es como aprende el humano en la experiencia, que ayer fue como, ¡pam! Y yo, claro, y así se vuelve más fácil no autoexplotarse, porque es como, listo, le voy a dedicar 4 horas, se las dedico, terminé aquí, mañana otras 2 horas, porque le puedo asignar 2 horas y sigo avanzando, ¿cierto? Pero como la meta, el éxito, el logro está en cumplir la meta, en cumplir el objetivo, entonces él decía que su pareja, que también está en una posición de dirección, es matada porque la jefa le pone el objetivo de esta semana es este. Entonces a veces llega a la casa 10 de la noche, 11 de la noche, y yo cuando, ¡ah! O sea, yo ya no tengo jefe, pero tengo el capitalista adentro, ¿cierto? Es como, uy, yo todavía poniéndome objetivos y poniendo a la gente a vivir en mi entorno laboral de esa manera. Y yo, uy, no, parce. Claro, pues es que la gente se explota, se mata, llega así porque es como, tengo que cumplir la meta, tengo que cumplir el objetivo, porque soy un poco lo que cumple el objetivo, ¿cierto? Bueno, Dejamos sabes que así. a mí me gustaría, sí, a mí me gustaría cerrar como reiterando algo que tú dijiste, porque creo que por ahí va un poco para mí el asunto de pensarnos las cosas y es, ¿qué será eso de ser humano? ¿Somos humanos? ¿En dónde radica la humanidad? ¿No? Porque creo que un poco en en estas transformaciones parece que también algo de eso se fue ahí trastocando y se fue quedando, ¿no? ¿Qué está pasando con la humanidad? Ahí se las dejamos y de pronto retomamos dentro de unos días. Que estén bien. Chao.